Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast, el podcast de Sobi, Hemofilia Out Loud. Hoy con dos temas muy interesantes, concluimos temporada, estamos en el cuarto episodio de esta tercera temporada y dos temas, ya digo, de mucho interés. Por un lado, viajar. ¿Qué tienen que tener en cuenta las personas con hemofilia cuando están pensando en emprender un viaje? Y en segundo lugar, la nutrición. Una buena nutrición tiene beneficios, por ejemplo, para fortalecer los huesos y también para prevenir cualquier problema en cuanto a salud cardiovascular. Para hablar de todos estos temas, contamos hoy con dos expertas. La doctora Olga Benítez, hematóloga del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme a esta sesión. Muchas gracias por estar aquí. Seguro que vamos a aprender mucho. Y también contamos con Andrea Pereiro, por parte de Sobi, MSL Manager de Hematología de Sobi. Bienvenida también. Muchas gracias, Eduardo. También quería dar las gracias a todos los que lleváis estas 3 temporadas escuchando nuestro podcast. Este podcast es muy importante para Sobi. Los que ya nos conocéis sabéis que Sobi es una compañía muy comprometida con los pacientes y en concreto con los pacientes de enfermedades poco prevalentes. Creemos que es muy necesario apoyar tanto a los pacientes como a las familias en todo el proceso y una parte muy importante de esto es la formación. Y Hemofilia Out Loud es un ejemplo de nuestro apoyo a la formación. Yo también quería agradecerle a la doctora Benítez que hoy esté aquí y que nos acompañe en este nuevo episodio. Pues empezamos con el tema de la nutrición. Olga, ¿qué es lo más importante, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar una nutrición saludable? Bueno, al final, tanto con el paciente con hemofilia como en la población general, lo que resulta esencial, al menos en mi opinión, es conocer cuáles son los diferentes grupos de alimentos y con qué frecuencia y proporción tenemos que consumirlos. Y esto, ya digo, es importante tanto en la población de pacientes con hemofilia como en la población general. Pero ¿qué necesidades nutricionales específicas, qué consejos dietéticos podemos dar a las personas con hemofilia? ¿Alimentos a evitar, otros que quizá le vienen mejor? No existen unas necesidades nutricionales específicas para la población de pacientes con hemofilia. Sí es cierto que en ocasiones pueden tener déficit de alguna vitamina o de hierro, como puede ocurrir en la población general y se puede suplementar de forma oral, pero no hay unas necesidades nutricionales específicas en este grupo de pacientes. Lo que sí que es recomendable, igual que en la población general, pues que sigan una dieta saludable y equilibrada que contenga pues una cantidad abundante de verduras, hortalizas, frutas, que se consuma de forma moderada grasas y las grasas que se consuman sean grasas saludables, como pueden ser las grasas del aceite de oliva o el aguacate. Y, por otra parte, reducir los alimentos azucarados o ultraprocesados que están muy presentes actualmente en nuestro día. Eso nos lo tendríamos que apuntar todos, ¿no? Nos lo tenemos que apuntar todos y todas. Hablamos de sólidos y ¿qué pasa con los líquidos? ¿Qué podemos decir en cuanto a la ingesta de líquidos? ¿Alguna recomendación? Pues siguiendo la misma línea, las mismas recomendaciones que para la población general, una ingesta abundante de líquidos, en este caso agua, y evitar pues bebidas azucaradas o bebidas con un alto contenido en gas. Uh-huh. Olga, hemos hablado de los beneficios de una buena nutrición, una buena alimentación para todos y todas y sobre todo para la población infantil y juvenil que tiene un problema del sobrepeso. Entiendo que tenemos que tener bastantes recomendaciones en este sentido, ¿no? Sí, en la población hemofílica tenemos casos de sobrepeso tanto en la población infantil como adultos jóvenes, pero también en población más adulta porque son pacientes que han tenido un acceso tardío al tratamiento de profilaxis, tienen ya un daño articular y eso les ha limitado pues, poder hacer actividad física, entonces supone también un reto adicional. Sí que es cierto que en España no hay integrado dentro del papel multidisciplinar de la unidad de hemofilia un nutricionista, pero sí que en otros países se está incluyendo porque al final resulta esencial que en estos pacientes se controle la nutrición y el peso para poder mejorar la salud también a nivel articular, ya que un aumento de peso pues, supone una mayor carga a nivel de articulaciones y en pacientes que ya tienen un daño articular puede suponer un mayor número de eventos hemorrágicos en esas articulaciones. También hay que tener en cuenta que los pacientes más adultos con hemofilia que tienen otras comorbilidades como el VIH, como efectos adversos de esos tratamientos pueden suponer aumentos de parámetros como el colesterol y todo ello subir o aumentar el riesgo cardiovascular de estos pacientes
que es súper importante controlar porque eventos como cardiopatías isquémicas en esta población suponen un reto adicional para el manejo por su riesgo hemorrágico que tienen por su patología de base. Así que el manejo de la obesidad y de la salud a nivel de nutrición también es esencial en esta población de pacientes. Y seguimos hablando de los niños, si te parece, ¿qué recomendaciones adicionales se le pueden dar a los padres cuando, por ejemplo, los chavales se van a un campamento en el que los padres no van a tener ese control diario de las comidas o simplemente una cosa mucho más normal que es irte un fin de semana a casa de los abuelos? ¿Qué se le puede decir a esos padres? ¿Qué precauciones pueden tomar? Bueno, todo se basa al final en construir unos hábitos de alimentación saludables y equilibrados desde la infancia y mantener esas costumbres durante los viajes o estancias fuera de casa. Y también durante esos momentos es importante tener en cuenta no solo qué comer, sino en qué cantidad y a qué hora. Hay que respetar el horario de los más pequeños cuando también estamos de viaje. Fundamental que las proporciones sean las mismas que estamos consumiendo en casa para evitar sobrepeso. Y luego en cuanto a la ingesta de líquidos, pues no poner por norma que cuando estamos fuera de casa tomemos bebidas azucaradas con el riesgo que ello conlleva, sino que el líquido fundamental o la hidratación fundamental sea a base de agua también en los momentos fuera de casa o de vacaciones. Doctora Benítez, y hablabais de los campamentos, las vacaciones de los niños, pero si habláramos de personas con hemofilia que viajan en general, tanto adultos como niños, que entiendo que tienen que planificarse mucho más que a lo mejor nosotros, ¿no? ¿Qué consideraciones deberían tener a la hora de organizarse su viaje? En mi opinión, lo primero que hay que tener en cuenta y planificar con tiempo es cuánto tiempo vamos a estar de viaje, cuántas dosis de tratamiento de profilaxis para aquellos pacientes que van en profilaxis van a requerir y tener en cuenta de llevar alguna dosis extra por si hubiese algún proceso hemorrágico o algún traumatismo durante ese viaje. Y consultar eso con su médico responsable y con el equipo de farmacia para que le den la medicación que va a requerir durante todo el viaje. Por otra parte, pues llevar consigo una documentación actualizada sobre la enfermedad del paciente para poder viajar tanto con la medicación como si tiene que acudir a otro centro hospitalario por algún problema hemorrágico. Y también resulta esencial que localicen en el lugar donde van a ir de vacaciones un centro de tratamiento de hemofilia para que en caso de urgencia puedan acudir a este centro. Es muy importante esta parte que comentas para los pacientes, porque al final entiendo que esta documentación que tienen que conseguir no la pueden conseguir tan rápido de un día para otro, ¿no? No te pueden llamar desde el aeropuerto de, oye, ¿qué necesito? ¿Podrías comentar un poquito más qué tipo de documentación es la que necesitarían, por ejemplo, para subirse a un avión o para ir a otro país? Pues hay que tener en cuenta que los tratamientos que se usan para hemofilia tienen unas especificaciones de mantenimiento en frío que ellos ya conocen y que además para su administración requieren de agujas y esto supone un problema para subir a un avión, por ejemplo, para pasar un control de seguridad del aeropuerto. Entonces, yo a los pacientes siempre les recomiendo que nos avisen con tiempo para poder realizarle 2 informes, uno con su patología actualizada en el que venga todas sus complicaciones que ha tenido y por otra parte un informe que nosotros hacemos tanto en castellano como en inglés en el que viene pues que ese paciente tiene tal enfermedad que va con un tratamiento que requiere mantenimiento en frío y que requiere administración con agujas y esta documentación la lleven consigo durante todo el viaje, sobre todo para pasar los controles de seguridad en aeropuertos. Entiendo también que la medicación la tienen que llevar consigo en el equipaje de mano, ¿no? Sí, la medicación tienen que llevarla consigo en equipaje de mano y ahí también nos ayuda un poco las nuevas tecnologías, porque antes tienen que ir con neveras, placas de hielo y actualmente hay disponibles también neveras, por ejemplo, que se cargan con USB, entonces resulta mucho más sencillo transportar la medicación. Gracias. Precisamente, Olga, incidiendo sobre esto, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo tienes que planificar un viaje, por ejemplo, para tener siempre acceso a tus tratamientos? ¿Cómo, digamos, para que no llevarte una sorpresa desagradable, claro? También depende del país donde viaje, el acceso al tratamiento está más o menos limitado. Nosotros siempre recomendamos a los pacientes que consulten en la web de la Federación Mundial de Hemofilia, que hay un listado de centros de tratamiento de hemofilia, y consulten a ver cuál es el centro que está disponible. A veces recomendamos también que manden mail para que sepan que ese paciente va a estar por la zona durante el periodo y luego pues que revisen pues la medicación que requerirán de forma rutinaria
y llevar alguna dosis extra por si hubiese algún accidente y poder tener ese acceso continuo al tratamiento durante el viaje. Y eso lo deben coordinar con el servicio de farmacia de su hospital para llevar la medicación suficiente para el tiempo que van a estar fuera de casa. Súper interesante este punto y permíteme que incida un poco más, ¿no? ¿Alguna precaución adicional para el transporte el almacenaje de estos medicamentos? Porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, viajar a un lugar de Europa que viajar a otro continente, ¿no? Entiendo que habría que plantearse de distinta forma. Claro, tienen que tener en cuenta también dónde se van a alojar para ver si allí pueden almacenar la medicación, porque como decía, es medicación que tienen que ir en frío. Durante el viaje pueden llevarlo en nevera, pero sí que recomendamos que previamente al viaje contacten con el lugar de alojamiento para ver si lo pueden almacenar en ese sitio. Normalmente en los hoteles suele haber nevera y se puede hacer, pero cuando van a apartamentos o a países donde no es tan fácil, recomendamos la nevera que comentaba antes porque se puede cargar de forma fácil y pueden tener la medicación siempre mantenida de forma correcta. Y luego, por otra parte, siempre también les recomendamos que consulten con su médico porque hay ciertos factores de la coagulación que se pueden tener a mayor temperatura, pero acortando la fecha de caducidad, para que sean conscientes de cuáles son las especificaciones de cada tratamiento en concreto. Y Olga, en estos viajes que comentáis Eduardo y tú, en caso de que hubiera una emergencia y el paciente necesitara ayuda médica, ¿qué tipo de protocolo deberían seguir? ¿O a quién deberían acudir? Pues al final acudir al centro que deberían de tener previamente localizado con el informe médico actualizado que deben aportar de su médico. Por eso es súper importante que el viaje se planifique con antelación y que puedan llevar un documento con toda la información médica del paciente actualizada para que en caso de accidente lo puedan aportar al centro sanitario donde acudan. Sería interesante que toda esta información que comentas, además de llevarla al paciente, la lleven también los familiares, porque si la emergencia es con él, pues a veces no sería complicado. Sí, o sea, siempre recomendamos que lo lleven, porque muchos pacientes con las nuevas tecnologías lo llevan en el móvil. También recomendamos que lo lleven impreso porque al final los familiares o los acompañantes lo pueden aportar y obviamente que lleven un seguro de viaje para poder cubrir toda esa atención médica que van a requerir. Y hemos hablado de ello antes, pero vamos también a incidir un poquito más. Tema de los niños, ¿qué precauciones tienen que tener los padres si les mandamos de campamento, se van con unos amigos o simplemente pasar el fin de semana en casa de los abuelos? Al final, tienen que estar incluidas las actividades sociales y no deben no ir al campamento por tener la patología. Pero sí que recomendamos, pues igual que van de viaje, que lleven un informe médico y que los adultos responsables del campamento o si van con los abuelos o con algún amigo, sean conscientes de qué tienen que hacer en caso de un traumatismo importante, cuáles son las primeras medidas a realizar y que tengan ese informe médico por si requieren que vaya a algún centro sanitario. Al final, que el adulto que va a ser responsable de ese niño en ese momento sepa cuáles son las primeras medidas a realizar ante un sangrado o ante un traumatismo. Terminamos con un buen montón de consejos prácticos, recomendaciones muy útiles a la hora de emprender un viaje, a la hora de cuidar nuestra alimentación, también la de nuestros hijos, de los más pequeños. Creo que ha sido una charla muy interesante. Muchas gracias, Olga y Andrea, por aprender tanto y por darnos tantos consejos. Y gracias a todos por acompañarnos esta tercera temporada. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y nos vemos la temporada que viene. Pues de esta forma concluimos temporada. Ha sido una temporada también apasionante. Recordaros que en la página liberailife.es tenéis acceso a los 12 capítulos que hemos grabado hasta ahora en las 3 temporadas. Os aseguro que son contenidos muy útiles, muy prácticos, muy interesantes y solamente agradeceros vuestra presencia, vuestro seguimiento y os esperamos en la próxima temporada. Gracias. Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia.